Gracias, Flora. Muy buenas noches a todos los participantes, a todos los que están interconectados. Y vamos a dar inicio pues a este conversatorio sobre nuevas oportunidades de mejoras en la gestión de operaciones mineras subterráneas. Para un poco el contexto al tema, yo me acuerdo que hace unos 25, 30 años, tal vez un poco más, poco menos, cuando el Perú se reinsertó en la economía mundial, y comenzaron a venir las grandes inversiones mineras al Perú, básicamente de inversión extranjera y la mayor parte de tajo abierto, ¿no? En esos tiempos se hablaba inclusive ya de que la mina subterránea era una minera del pasado y que iba a desaparecer posteriormente, ¿no? Y se hablaba esto porque decía que la mina subterránea puede ser una minería de altos costos, tenía pocas reservas, y aparte el tema de la seguridad era siempre complicado en la minería subterránea. No, eso es lo que se hablaba hace 30 años, pero posteriormente, y también con el concepto del incremento, este concepto de la sostenibilidad de minería, se ha vuelto pues a hablar mucho de la minería subterránea porque es muy amigable con el ambiente, mucho más amigable que la minería de tajo abierto. Y eso lo estamos viendo nuevamente, el interés por operaciones subterráneas de tamaño grande. Por ejemplo, vemos también en la cartera de proyectos de mineros que acaba de sacar el Ministerio de Energía y Minas, la nueva cartera de proyectos mineros del Perú. Se hablan de 67 proyectos por un CAPEX de más de 64.000 millones entre proyectos Greenfield y Brownfield, y donde vemos que 24 de estos 67 proyectos son proyectos de minería subterránea, ¿no? Y donde hay proyectos inclusive de gran tamaño, como es Pampa de Ponco, que tiene una inversión de más de 1.800 millones. Entre otros está San Gabriel, que tiene 650 millones de CAPEX de inversión. También está Hilarión, de más de 500 millones, entre otros proyectos, incluyendo también las minas operativas actuales, que también hacen proyectos brownfield, evidentemente, ¿no? Y si a esto sumamos, si a estos carteles de proyectos medianos grandes, sumamos las operaciones y proyectos de pequeñas empresas mineras, el Perú tiene mucha pequeña minería, que actualmente es cierto que gran parte de ella es informal, pero estamos seguros que gradualmente esta minería se va a formalizar y va a dar muchas oportunidades de empleo a los peruanos, y la mayor parte son subterráneas. Entonces tenemos acá pues grandes desafíos en la minería subterránea. No es una minería que está desapareciendo, digo que se va a incrementar en los próximos años, ¿no? Pero tenemos que conocer pues los nuevos desafíos que presenta esta minería subterránea. Ya no podemos tomar los mismos, lo mismo de años anteriores, sino modernizar las operaciones. Entonces, ¿cuáles son los nuevos desafíos que presenta? ¿Cuáles son las oportunidades que se tienen en la minería subterránea también en estos momentos? Y por supuesto, hoy día todo se trabaja con indicadores, ¿no? Y también tiene que tener indicadores, pues, la minería subterránea. Entonces, para discutir estos temas, la verdad que me place tener, pues, a un panel de lujo que nos acompaña en este conversatorio. Ya Florita los presentó a los participantes, pero quiero resaltar, realmente todos son ingenieros de mucha experiencia, y experiencia no solamente en el Perú, sino internacional. Y eso permite que ellos nos transmitan a los peruanos justamente sus conocimientos, sus experiencias que hay en otros países, para que podamos también implementarlas en el Perú, ¿no? Entonces le doy la más cordial bienvenida a Wilhelm Jaén, a Santiago González y a Richard Contreras. Vamos a hablar entonces un poco de la modalidad de este conversatorio. Van a ser tres rondas de preguntas a los participantes. Ahí sí les pido a nuestros panelistas que sean concretos, porque en cada ronda de 4 minutos, o sea, por 3, 12 minutos total. Y después de eso también al público asistente pueden ir formulando desde ahora sus preguntas en el chat, y cosa que así ya tenemos al final del conversatorio una base de datos de preguntas y podemos trasladar a nuestros expositores. Entonces, esto sería básicamente la modalidad del conversatorio. Entonces empezaríamos con la primera pregunta a nuestros invitados expositores.
Y la primera pregunta que quiero formularles es justamente cuáles son los mayores desafíos que enfrentará la industria minera subterránea o que enfrenta actualmente y cómo hay que afrontarlas, cómo hay que solucionarlas, ¿no? Entonces, primero quería traer la pregunta al ingeniero Wilhelm Jaén. 4 minutos, Wilhelm. Adelante. ¿Qué tal, Fernando? Mucho gusto. Solamente para dar un poquito de contexto a tu conversación que decías de la mucha minería está yendo a subterráneo, es cierto, porque he tenido la ventaja de trabajar en ambos y trabajo también en Open Pits. Lo que está pasando es que la mayoría de tajos llega un momento que tienen que pasar a ser subterráneo por la cantidad de desbroce que tienen que hacer, ya no es económico. Llegan a profundidades tan bajas de que seguir minando y mantener ángulos de seguridad aceptables sería demasiado costoso. Entonces la única alternativa es ir a subterráneo. Eso es lo que está pasando en Perú. Muchas de las minas que han estado minándose por años, 25, 40 años, están llegando a una etapa donde seguir avanzando con métodos superficiales es demasiado oneroso, ¿no? Y tienen que pasar a subterráneo. Y ya momentos de cambio, son tonelajes muy altos, 120.000 toneladas por día. Entonces se comienza a analizar qué métodos de minado subterráneo podrían ser casi equivalentes, ¿no? Estamos hablando de un block caving, un sub-level caving, ¿no? Eso era un poquito adicional a la pregunta qué pasaba hace 40 años. En realidad, pues, los precios de los metales han ido también desarrollándose medida de los costos y ha permitido, pues, que la minería subterránea, que es un poco más cara, pueda seguir siendo económicamente productiva, ¿no? Es factible. Bueno, regresando a los desafíos que yo veo, yo había anotado 2 desafíos desde mi punto de vista, ¿no? Es la adopción de nueva tecnología minera. Tenemos ahorita en Perú, bueno, en Australia básicamente, mi experiencia, la mayor de mis experiencias en Australia, adoptar esta tecnología va a depender mucho, pues, digamos, del tamaño de la mina, de las reservas que tenga la mina, porque son costos un poco más altos. Minería, digamos, mediana, a gran minería, estamos hablando, pues, operaciones que manejan más de 20.000 toneladas por día, ¿no? Tendríamos que, lo que estamos viendo acá está implementando mucho lo que es el Fleet Management System, lo que es, se le conoce dispatch subterráneo, que son, digamos, el monitoreo a tiempo real de lo que está pasando en las operaciones, ¿no? Con fibra óptica, con tabletas en los equipos, que te permite, digamos, tener con dashboards, ¿no? Un ejemplo muy, muy importante ahorita a nivel superficial, que es un ejemplo en Perú, a nivel mundial también, es Quellaveco, ¿no? Quellaveco, la mina inteligente, si ustedes están viendo, tienen todo desarrollo de dashboard, de scorecards en tiempo real, ¿no? Obviamente, el desafío es que tienes la ventaja, pues, de implementar, visualizar todas las unidades, los equipos en tiempo real, puedes manejar, pues no es como en Open Pit que tienes la visibilidad, tú vas a una sala de control y puedes ver todos los equipos en Open Pit. En subterráneo, una vez que entras al socavón, es un poquito complicado visualizar los equipos, ¿no? Yo pienso que esa es la adopción de tecnologías mineras. Estamos hablando de Fleet Management System, estamos hablando de equipos autónomos. Acá ya están empezando en minas subterráneas muy grandes con equipos autónomos. Estamos hablando de Sandvik, tiene, digamos, un mayor importante tajada del mercado. 70% de las minas subterráneas de volúmenes mayores de 20.000 toneladas están trabajando en equipos autónomos por el hecho de que un operador puede manejar 3 o 4 equipos, sobre todo en las minas de caving, en las minas tanto de sub-level caving como block caving. Y también otra tecnología que está siendo muy desarrollada y explorada son los equipos eléctricos. Equipos eléctricos, sobre todo por las cuestiones de ventilación, polvo, seguridad, ¿no? Tanto puede ser como batería o ahorita estamos hablando de eso. El problema con los equipos eléctricos que todavía están en desarrollo son la duración de las baterías. Dura máximo 4 horas, recargar un equipo y tener un equipo que cuesta más de $500,000 parado, cargándolo, demora. O sea, la tecnología ahora o la nueva tendencia es tener otra batería cargando mientras el equipo está trabajando. Entonces el equipo regresa, recoge su batería por él sí mismo, tiene un sistema que lo recoge de la estación de carga, lo carga y sigue trabajando, ¿no?
ese es otro desarrollo de equipos eléctricos, y después software minero, ¿no? Software minero, Australia está a la vanguardia, la mejor manera de, digamos, de hacer planeamiento, optimizaciones, algoritmos, etcétera. Y en todos esos estamos hablando, pues, lo que es ahora un poquito más común: inteligencia artificial, machine learning, todo lo que le llaman los METs acá, ¿no? Equipos para controlar mejor la perforación. Son tecnologías que se están desarrollando, por lo menos acá, y en Perú bastante similar. Lo que veo que los equipos que usamos en Perú son bastante similares a los que usamos acá, ¿no? Yo creo que eso sería en tecnologías mineras, y el resto, que tal vez para acabar, es hay escasez de mano de obra, ¿no? Tal vez es una deficiencia para nosotros, pero una oportunidad para Perú, ¿no? Tenemos una brecha de habilidades, muchas personas se están retirando con mucha experiencia, entonces hay una escasez de mano de obra, hay una alta rotación de personal, y hay reducción de estudiantes australianos de las universidades. Eso es básicamente lo que te podría decir, ¿no? Nuevas tecnologías y mano de obra calificada. Muchas gracias. Excelente, excelente, Wilhelm. Muchas gracias por tus comentarios. Pasemos ahora a los comentarios de Santiago González. Santiago, adelante con tus comentarios. La misma pregunta también, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la minería subterránea en el futuro? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Muy buenas noches a la audiencia. Primero que todo, quiero agradecerte, Fernando, y a Jerens por invitarme por segunda vez a este conversatorio, y también ser parte de la docencia del curso que estaremos dictando prontamente. ¿Cuántos minutos tengo? Creo que tengo solo 5 minutos. 4 minutos, 4 Santiago. minutos. Creo menos, porque mi antecesor ya Dale, Santiago, dale. Bueno, tomé 5 minutos 15, así que estoy tomando los tiempos. Está bien, está bien. No, en realidad hay una lista interesante y larga. Yo voy a enfocarme en algo que creo que finalmente es parte y relacionado al curso, o la parte, la materia que estoy al cargo, es con respecto a la presión económica. Cuando digo presión económica, y ustedes lo han dicho, la mina subterránea es más costosa que un tajo abierto. Si pongamos una escala de 1, en este caso, una mina subterránea puede llegar a ser 5, o sea, una escala X de open pit, una mina subterránea puede ser 5X o 8X, depende del método de explotación. Entonces, en términos, yo creo que los principales, el desafío interesante de la mina subterránea es tener un punto de equilibrio entre la productividad, la sostenibilidad, y algo que habló también Jesús con respecto a la adaptabilidad en tecnología. En términos de presiones económicas, bueno, ahora el tema de oro está sumamente interesante, pero no siempre es así. Como sabemos, el tema de los minerales es un commodity, y finalmente son volátiles, y no siempre tiene una tendencia positiva. Y a su vez, muchos de los costos están relacionados también al commodity, en este caso explosivos, nitrato, equipos y demás, también están relacionados, muy relacionados en el tema de la variabilidad de los commodities. Entonces, las empresas tienen que enfocarse mucho en tener modelos ágiles, modelos que les permiten automatizar de alguna manera, lo mencionó en la parte de tecnología, en tema de dispatch y equipos autónomos, pero también tienen que tener una base de datos interesante. Una de las cosas que enfrenta la industria minera en relacionado a eso es que creemos mucho en la inteligencia artificial. Creemos que la inteligencia artificial va a resolver nuestros temas, pero no sabemos administrarlas ni manejar la base de datos. Y muchas veces tenemos cantidad, yo he tenido experiencia ahí en diferentes minas, en diferentes países. Muchas de las minas inclusive no saben qué información tienen, y no saben cómo manejarla, mirarla y procesarla, y todas esas cosas que suceden como para finalmente medir. Si bien es cierto, hay un dicho de si no mides, ¿cómo mejoras? Y mucha gente se dedica a recolectar data, pero no sabe cómo manejarla. Yo creo que eso
es una parte relevante del manejo de data. El otro que está relacionado con lo que mencionó también mi antecesor es el tema del personal. Finalmente, pues, presiones económicas demandan organizaciones ligeras, pero las organizaciones ligeras demandan personal muy competitivo. Entonces, existe mucha presión de diferentes aristas de qué personal en realidad es competitivo. Ahora se habla de que tienen que ser, los líderes tienen que ser más, solamente, únicamente manejar las habilidades blandas, pero ¿cómo tenemos un líder que maneja habilidades blandas y no puede tomar decisiones en función a temas técnicos? También hablamos que el ingeniero solo tiene que saber programar, pero ¿cómo sabe programar si no puede tomar decisiones o influenciar personas? Creo que ahí estamos en un punto, en un desafío interesante de cuál es, a dónde es la dirección. Y lastimosamente, pues algunas organizaciones apuntan con cierto perfil y otras que confunden en realidad a los jóvenes y a los profesionales que quieren aspirar a poder crecer, a cuál es el perfil que uno quiere y cómo esto contribuye con la reducción de costos o la presión económica. Yo creo que ahí son desafíos, he mencionado varios en esta respuesta, eh, pero finalmente eso decanta finalmente a la presión económica, a cómo operar mejor y todos los factores que afectan ese operar mejor o esperar de una forma más eficiente y rentable. Ya se me fueron más 4 minutos. Richard, me vas a disculpar. Fernanda, me disculpan. Creo que me reservo mis más comentarios para la siguiente. Por supuesto, Santiago, muchas gracias por los comentarios. Tocaría la palabra ahora de Richard Contreras sobre la misma pregunta sobre los desafíos que enfrenta la minería subterránea. Adelante, Richard. Ok, Fernando, muchas gracias por el pase. Buenas noches con todo el público en general y también agradecer ahí a Jerez por la invitación a este conversatorio internacional, ¿no? Y saludarte ahí a Wilgen y a Santiago, a nuestros panelistas. Bien, tú habías hecho un overview, Fernando, y estoy totalmente de acuerdo. En los últimos 30 años, a raíz de esta promoción que hizo por el año 93, vinieron bastantes inversiones, ¿no? Y fíjate que lo que bastante ha crecido, el gran desarrollo que ha tenido básicamente ha sido gran minería, ¿no? Y gran minería básicamente se ha focalizado en lo que es Tajo Abierto, ¿no? Ahí tenemos pues Yanacocha, La Bamba, Antamina, Antapacay, todas esas. Pero todas esas es básicamente gran minería que se ha focalizado en Tajo Abierto. En mediana minería también, y yo diría que en Tajo Abierto el crecimiento, el desarrollo ha sido exponencial. Exponencial. ¿Y eso a qué? ¿Debido a qué? Debido básicamente al tema, un tema que es importante, clave para mí, es el tema de conectividad, ¿no? Es la visibilidad que tienen los equipos y el personal. Eso ha sido clave para el desarrollo de la gran minería Tajo Abierto, ¿no? En mediana minería también hemos tenido un crecimiento, pero yo diría que hemos tenido un crecimiento aritmético. Minería subterránea, tú lo has dicho muy bien, básicamente anteriormente era casi, el minado era convencional. Hemos migrado para un minado mecanizado y en algunas partes se han introducido cierta conectividad, pero no se ha podido tener una visibilidad de las operaciones subterráneas. Y un poco eso es lo que ha limitado el desarrollo de lo que es la mediana minería acá en el Perú. Y por otro lado, también en lo que es la pequeña minería y minería artesanal, el desarrollo ha sido bastante bajo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo labores, concesiones ahí cerca a varios mineros, he visitado la minería y sigue siendo todavía convencional, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un nicho bastante fuerte, dar ese salto de calidad en todo lo que es minería subterránea. Entonces, ahí básicamente creo que hay dos desafíos ahí donde tenemos que trabajar fuerte, ¿no? Un primer desafío para mí es clave el tema de la visibilidad y conectividad de las operaciones mineras subterráneas, ¿no? Eso es, me parece clave. Eso con la finalidad de tener una trazabilidad de los equipos
y del personal también, por un tema de seguridad y por un tema de productividad. Ese es importantísimo, ¿no? Otro desafío que también se nos viene, no solamente para las minas subterráneas que ya están en operación. Hay muchas minas subterráneas que tienen más de 50 años y lógicamente hay el problema de la profundización, ¿no? Y a mayor profundización van a tener que cambiar la forma de extraer el mineral. Ya por sistema de rampa de repente se va a hacer caro, van a tener que emplear nuevos sistemas como piques, van a tener que emplear rampa o van a tener que llevar el sistema de fajas. Van a tener que emplear esos sistemas para que el costo no se dispare, porque nosotros somos básicamente una industria de costo, tenemos que mejorar la productividad, pero teniendo que controlar el tema de costo. Ahora, las minas de Open Pit también tienen ese desafío. Ya varias minas, ¿no? Llámese Yanacocha, Antamina, y otras están pensando también, el yacimiento continúa, y están pensando también migrar a underground. Y entonces eso también va a ser un desafío. Pero acá hay una diferencia fuerte, y es el tipo de yacimiento. O sea, el tipo de yacimiento que tiene, por ejemplo, Antamina, que es un skarn, es factible ir por un método masivo, ¿no? Llámese Surey Cave o otros métodos de minado mucho más masivos. Pero una gran mayoría de yacimientos subterráneos son yacimientos epitermales tipo filoniano, y ahí es mucho más complicado poder sistematizar o mecanizar las minas, ¿no? Entonces, esos son los desafíos que nos encontramos para todo lo que es las minerías, porque van a tender a profundizar. Pero la profundización no solamente es el incremento de costos, sino también es el tema que tiene que ver con el tema de estallido de roca. Entonces van a tener que emplearse también sistemas de monitoreo microsísmico, que ya muchas minas lo están empleando, y tienes el desafío también el tema de la ventilación, y el tema de la temperatura, y el tema de bombeo también de agua en profundidades, ¿no? Entonces vamos a tener que aportar bastante, con bastante tecnología, bastante innovación, poder resolver esos temas, ¿no? Yo creo que esos son los desafíos que se nos vienen, y vamos a tener que estar preparados, y creo que el curso orienta hacia ese sentido. Esa sería por el momento mis apreciaciones. Excelente, Richard, muchas gracias, muy claro tu exposición. Vamos ahora a pasar a una segunda pregunta, y ahora yo quiero un poco aprovechar la experiencia internacional que tienen nuestros panelistas. Están en minas pues, en Australia, en Canadá, y Richard tiene mucha experiencia en minería en el Perú. Y quiero aprovechar también viendo ya algunas preguntas, y justamente una pregunta del público que está presente, justamente iba a la segunda pregunta, ¿no? Y justo le preguntaban a Wilhelm, ¿no? ¿Qué, de la experiencia que tiene Wilhelm en Australia, ¿no? ¿Qué tecnologías que se aplican a Australia se pueden implementar en las minas en el Perú? Y también preguntan, ¿no? ¿Y cómo es el tema de los permisos en Australia? Porque siempre se dice que en el Perú uno de los temas más críticos son los permisos, y se piensa que en otros países es rapidísimo los permisos. Entonces, justo iba a esa pregunta, Wilson, entonces fue una buena oportunidad para que responda la pregunta también. Entonces sería, pues, de tu experiencia en Australia, ¿qué oportunidades de mejoras hay en la gestión de operaciones mineras en el Perú? Tecnologías y también esto de los permisos. Adelante, Wilhelm. 4 minutos también. Voy a poner el tiempo para que Santiago no me comente. Bueno, es amplio, ¿no? En realidad, como comentaba inicialmente, desde el punto de vista de equipos, estamos en Perú muy cercano a Australia en minería subterránea, hasta en minería de tajo abierto igual. Yo creo que va a depender, como comentamos inicialmente, también va a ser el tamaño del depósito, ¿no? Las reservas que la mina tenga, qué tipo de yacimiento tenga. Acá tenemos mayormente pórfidos o depósitos generalmente de dimensiones muy grandes, ¿no? Entonces, depende del método de minado, puedes emplear, digamos, sistemas de manejo de flota, lo que conversaba inicialmente igual, ¿no?
ejemplo, en Perú tenemos minas la más grande creo que es Cerro Lindo, que son por medio de 20.000, le sigue creo que el Brocal en subterráneo con 18.000 toneladas. En casos de Australia tenemos de todo, tenemos también pocas minas de vetas angostas en subterráneo, pero también tenemos minas grandes, ¿no? Entonces usar un sistema de manejo de flota es prioritario, ¿no? Para tener una visibilidad del equipo, controlarlo, mejorar la producción, evitar los tiempos muertos o ver oportunidades de reducir los tiempos muertos, ¿no? Yo creo que esa tecnología con el tiempo se puede aplicar, pero va a ser determinada por el tamaño de la operación. Otro elemento que veo es culturalmente me parece que hay un poco de demasiados tiempos muertos, el personal se demora mucho, digamos, acá es un poco más lean, los operadores almuerzan en sus equipos, por lo que he ido a Perú y voy por algunos trabajos, el personal tiene que salir a almorzar, a tomar desayuno, pérdidas de desplazamiento, ¿no? Es algo un poco más cultural, ¿no? Pero no es el caso, ¿no? Yo pienso que eso tiene que mejorarse en sistemas de productividad. Después, nivel técnico, me parece ser que el manejo del software está también avanzando en Perú. Una diferencia que tal vez veo es que el manejo del software es un poco más avanzado acá. La tendencia en Perú, por lo que veo, es solamente los ingenieros juniors manejan el software y los ingenieros seniors controlan ese manejo desde un punto de vista un poco más, hay mucha credibilidad, ¿no? Y acá veo pues que hay un nivel de avanzado de manejo de software, de diseño minero a nivel de seniors, no tienen la habilidad de poder entrar al software y hacer secciones longitudinales, hacen un due diligence o una verificación de los diseños a más detalle, ¿no? Yo pienso que es un poco más de desarrollo, mantener un nivel técnico un poquito más elevado a nivel de seniors para que hagan revisiones de sus diseños, de sus schedules. Es prioritario que uno tenga que tener buenos diseños, buenos secuenciamientos. De lo contrario, solo generas números y no ves en realidad lo que está el secuenciamiento de cómo se van a mirar los tajeos, qué tajos de baja ley o media ley tienen que ser combinados para poder generar las producciones, ¿no? Desde el punto de vista permisos, para ya acabar, también es bien oneroso, toma demasiado tiempo, se tiene muchas regulaciones a nivel estatal y federal. Tenemos que hacer estudios de aguas, estudios de medio ambiente, el impacto de si vas a hacer un bombeo, digamos, en qué afectar a la acuífera, de todo el impacto social que puede haber. O sea, igual demora años, ¿ah? Mínimo tenemos equipos especializados en approvals, que es por ejemplo, las minerías de hierro, que tienen que abrir una mina cada año tienen proyectos en la pipeline, esperando y desarrollándose simultáneamente, ¿no? Estamos hablando entre mínimo 3 a 5 años, ¿no? Ese es el tiempo que está demorando en Australia, ¿no? Tengo la percepción de que se piensa que es muy rápido, pero ese no es el caso, Fernando. En realidad, acá todavía es mucho más exigente desde el punto de vista de regulaciones, ¿no? No hay muchos favoritismo, hay un reglamento y se tiene que cumplir y tiene que ser demostrado con estudios técnicos, ¿no? Yo creo que ahí podríamos dejarlo por el tiempo, ¿no? Ya tengo 5 minutos. Excelente, Wilhelm, muchas gracias por tus comentarios. Bueno, y ahora vamos a aprovechar la experiencia también de Santiago en Canadá para que también nos comente sobre, en base a su experiencia en varios países donde ha trabajado, qué oportunidades de mejora de gestión se puede implementar en el Perú que aún no se ha implementado. Y también abusando, Santiago, nuevamente, ¿qué opina del tema de los permisos? Porque en Perú el tema de los permisos y el tema social son los temas que más se critican en el Perú, ¿no? Entonces, a veces uno piensa que eso en otros países como Canadá, Australia, es muy sencillo. Entonces, quería tus comentarios a estas dos preguntas, ¿no? Sobre el tema de oportunidades de mejora de gestión y sobre la permisología también, cómo es en Canadá.
Tu micro, Santiago, por favor. Ahora sí. Ok, ahora sí me escuchan, ¿cierto? Perfecto. Ok, genial. Voy a comenzar respondiendo a la primera pregunta comentando sobre los estándares canadienses. Muchos de los estándares que maneja la industria minera en general a nivel global han nacido, muchos de ellos en Canadá. Entonces, Canadá tiene una de las cosas son los procesos que maneja muy fuerte. Base de ello es el NI 43101, que tiene estándares para varios temas. En la parte operativa también hay estándares. Y una de las cosas que puedo decir es el integrar la mejor planificación minera con la ejecución diaria. Es interesante, por ejemplo, no sé si es por un motivo de falta de personal o en realidad o es cómo está enfocado la industria minera en Canadá, es que muchos de los que, en principio, los que están en campo, los jefes de guardia, no son ingenieros de minas. Pero muchos de ellos son convocados a que hagan planificación. Y es interesante porque imagínate un jefe de guardia que tenga ciertas habilidades, les convocan planificación. ¿Y por qué razón los convocan? Porque lo que se dice es que estos señores van a tener una mejor visión de cómo hacer una aplicación en función a su realidad y experiencia. Pero es interesante porque los ingenieros de minas nunca pasan a hacer operaciones, nunca han hecho operaciones, pues se dedican a hacer planificación. Pero igual, creo que el estándar tener lo que se llama un cumplimiento de la planificación es rigurosa. Otra cosa, un segundo punto que creo que podríamos, y es algo, lo he vivido yo cuando trabajaba en minas subterráneas en Perú, y por algunas personas que aún trabajan en minas subterráneas, creemos que la escuela antigua es el éxito para resultados. Algo que no sucede en Canadá. O sea, en Canadá no sucede la escuela antigua o te puteo, como dice la palabra, ¿no? Te puteo de A hasta la Z para que puedas funcionar o puedas... En realidad eso es un liderazgo caudillista que finalmente no es un liderazgo, es simplemente una gestión mal hecha o la antigua que no da resultados, porque da resultados siempre tú estás ahí, pero tú no eres una persona, descansas y demás. Cuando tú no estás, los demás simplemente se relajan y el proceso no continúa. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el segundo es fortalecer el liderazgo en campo, generando lo que se llama accountability, en este caso responsabilidad de los supervisores. Pero eso sucede siempre y cuando generes un liderazgo y un tema, promueves el tema de responsabilidad, el tema de confianza, entrenamiento y demás. Otro punto que puedo comentar, que ya creo que lo mencioné inicialmente, es la mejora de gestión de conocimiento técnico y estándares. En la industria minera, si bien es cierto, Perú tiene un buen estándar minero, pero no todos tienen conocimiento alto de minería. Y algo que sucede en Perú es que, en principio, la base de datos, no solamente estamos hablando de la parte de geología y planeamiento, sino la base de datos en general. Por ejemplo, te vas a una mina X y le preguntas a un jefe de guardia cuáles son sus funciones y después preguntas a su contraguardia cuáles son sus funciones, estoy 100% seguro que vas a encontrar dos respuestas totalmente diferentes. Y si le preguntas cuáles son sus prioridades, seguramente encontrarás lo mismo. Ahora, algo que creo que debemos incentivar y bastante es el tema de escribir estándares y procedimientos de trabajo que conforme al tiempo se tiene que ir actualizando, obviamente con las mejores prácticas, pero tiene que ser como un manual, algo que no sucede, que no hay, es un tema de procedimientos, algo que tenemos que enfatizar y promover a la industria. Ojo, señores, no es un tema, oye, yo soy minero, yo no hago papeles, en realidad, pues como ingeniero tienes que hacer esos procesos, es parte de la gestión. Un último es el tema de la mentalidad de mejora continua. ¿Qué quiere decir mentalidad de mejora continua? Es las ganas de querer hacer hacer las cosas cada vez. Tenía un profesor en la Universidad de San Marcos que decía, siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Si tienes esa mentalidad, siempre vas a encontrar oportunidades de mejorar y siempre vas a estar ocupado de tu operación.
Son 4 cosas que he mencionado que creo que son relevantes. Para tu segunda pregunta, tienes que el tema de permisos y el tema social en Canadá. Son 2 cosas totalmente diferentes en Canadá. El tema social no es el tema social que nosotros conocemos en Perú. El tema social, existe una participación bastante fuerte de la comunidad, así como en Perú, existen 2 cosas, la comunidad y lo que llaman First Nation, que son los primeros habitantes de esa zona. Existen convenios que se le apoya también a convenios, pero sobre todo los trabajadores no buscan esos convenios en la ayuda comunitaria. En realidad lo que buscan son oportunidades de trabajo y no están apalancando en que te paran la operación y voy a conseguir algo a mi beneficio. ¿Y por qué razón? Porque es un tema cultural. Canadá es una mentalidad comunista. Cuando digo comunista, no es la comunista radical, sino comunista que todo el mundo piensa unos a favor de otros. Yo tengo que hacer algo, por ejemplo, parte de su currícula en los estudiantes de pregrado es que tienen que hacer voluntariado. Saluda a la que es más. Llévame ahí. ¿Puede mutear, por favor, a Johan Castro? Tienen que hacer voluntariado. Entonces, y es parte de su currícula, es parte de la cultura canadiense. Entonces, problema social para parar una operación es casi nula, Fernando. Con respecto a permisos, ahora, ojo, no quiere decir que lo que sucede en Canadá en tema de cómo aplicamos el tema social va a funcionar, porque estamos hablando de 2 culturas totalmente diferentes. Ya, el tema de permisos, hay algo que he escuchado varias veces, que en Perú es muy burocrático, es largo y que en un par de semanas tienes permisos ambientales y de operación en Canadá. Eso en realidad, yo invitaría a que me digan de dónde lo sacamos eso en Canadá, porque eso no existe eso. Yo creo que es más un mensaje más populista o político o cosa parecida, porque no existe. En principio Canadá tiene dos gobiernos, un gobierno provincial o 2 formas de gobernar, un provincial, que es cada provincia, y federal, que es todo el país. Entonces hay muchos de estos permisos que tienes que hacerlo doble. Primero el provincial, si te apruebas el federal. Y algunas minas pues puedes pasar 20, 30 años y no tienes la ingeniería o lo que te pide, porque tienes el agua, el social, el comunal y demás. No tienes ese permiso por un tema social y la gente de comunidad no te aprueba porque tu permiso no es suficientemente robusto, simplemente tienes que regresar y seguir haciéndolo. No existe ese mito, puedo decirte, Fernando, que es mucho más rápido. No lo es. Yo te puedo decir hasta que inclusive es mucho más largo. En un proyecto que estaba viendo hace muchos años, con algunos peruanos también, y nos reíamos de eso justo conversando, porque ese proyecto ya tenía como 15 años antes de nosotros, y nosotros seguíamos empujando, y con tema de permisos, más o menos se proyectaba que iba a salir en 10 años más. Entonces ya ahí nomás había como 15, 12 años. Entonces, no, es un mito ese de que sea más rápido. Ok, Santiago, muchas gracias por tus comentarios. Pasemos ahora a los comentarios de Richard Contreras sobre esta pregunta, oportunidad de mejorar en la gestión. Cuánta experiencia mía Richard te da pues esa facilidad de poder identificar qué está quedando pendiente todavía. Y también quiero aprovechar nuevamente, Richard, las preguntas de los participantes, ¿no? Y una pregunta que va ligada a la mina subterránea, que también siempre ha sido un mito clásico, era sobre las enfermedades profesionales en la mina subterránea. Yo me acuerdo que antes se decía que un trabajador de mina subterránea máximo vivía 40, 50 años, que era muy alto la polución y la perforación. Entonces, todo eso ya debe haberse cambiado ahora, ¿no? Pero coméntanos, Richard, porque sigue habiendo ese tabú todavía en muchos, pues lo veo por las preguntas que hay del público. Adelante, Richard. Ok, Fernando, gracias por el pase. Y fíjate, sobre las oportunidades, mira, he identificado 4, pero antes de hablar de las 4, yo te diría, en minería subterránea, ahí te decía al principio que hay los métodos masivos, que es el block caving y el simulated caving. Y eso normalmente emplean pues, minas en Chile, en Australia y en otros países. Y para mí eso es y por ahí van a, de repente va a ir antamina, de repente por eso minado masivo.
Pero ¿sabes dónde está el desafío en minería subterránea? Básicamente los desafíos están en las vetas angostas, en las vetas filonianas, que son la gran mayoría de yacimientos en Perú, en subterráneo, son ese tipo de yacimientos, vetas angostas, vetas filonianas. Entonces ahí veo yo 4 oportunidades claras, ¿no? Por ejemplo, y clave ahí, uno es el conocimiento geológico, es clave. Pero también hay que decir que ese tipo de yacimientos filonianos profundizan, la mayoría de esos profundizan. Por eso que tú tienes acá en Perú, en minas subterráneas que tienen más de 80 años, algunos que tienen más de 100 años y siguen profundizando, ¿no? Ese tipo de yacimientos. Entonces, uno para mí es clave el conocimiento geológico de ese yacimiento, ¿no? Seguir, creo que ahí hay que seguir explorando y hay que seguir ampliando todo todo el potencial geológico, descubriendo todo el potencial geológico de estas operaciones, ¿no? Eso es clave. Y aumentar la certeza también de los estimados recursos minerales y de los estimados de recursos de la reserva. Uno de los problemas donde fallan muchas veces es que la certeza es baja. Y normalmente cuando hacen un planeamiento, hacen con una certeza baja. O sea, las reservas probables deberían ser el 70-80% de la planificación. Pero muchas veces, de repente, por la falta de presupuesto, porque no han enfocado bien, las reservas vienen a ser un 30-40% y el nivel de certeza baja. Y ese es para mí un tremendo error, ¿no? Entonces, por ahí hay un primer punto. El otro tema, una vez que uno ya tiene el tema del estimado recurso con una certeza adecuada, es tener un buen planeamiento. El buen planeamiento es tener un buen secuenciamiento. Y el secuenciamiento está ligado muchas veces con el planeamiento estratégico, con la división de estrategia, con los objetivos estratégicos. ¿Qué tiene que ver eso? Eso tiene que ver mucho con cómo es tu plan de comercialización, con qué ley vas a trabajar, con el tema de precios, y con cuál es el valor, el NSR por bloque, y en base a eso poder definir cuál va a ser tu secuenciamiento en tu planeamiento a largo plazo. Para mí eso es clave. Y entra a tallar la parte geomecánica, la parte hidrogeológica, y con los software actuales, anteriormente, sabíamos que tenemos que hacerlo en Excel, pero ahora hay software actuales, tenemos el Daywork, tenemos el Data9, que te permite establecer esa metafísica con tremenda exactitud, ¿no? Tantos metros de avance, de preparación y todos los detalles, ¿no? Entonces, eso es clave para las minas subterráneas, tener un buen plan de largo plazo, de mediano y corto plazo, ¿no? Ese es importante. El tercero, clave para mí también es el tema de la disciplina operativa. Muchas veces tú planificas, pero se ejecuta otra cosa. Y la adherencia al plan no es tan certero. Entonces tenemos que ser bastante cuidadosos que lo que tú planificas se ejecute. Para eso tiene que haber mucha disciplina operativa, bastante adherencia al plan. Y eso hay que medirlo. Muchas de las operaciones no miden eso, cuánto es la adherencia al plan. Entonces, eso es para mí clave. Y el otro tema clave que hablamos también en el programa es sobre la reconciliación de reservas. Muchas veces no se hace la reconciliación de reservas. Y eso es importante hacerlo para comparar lo que tú planificaste, lo que tú estimaste, versus lo que tú trataste en planta. Y ese es importantísimo, ¿no? Entonces, y otro aspecto clave también para este tipo de yacimientos de vetas angostas es el control de la dilución y sobredilución. Muchas de las empresas erosionan valor porque no hay un buen control de la dilución y sobredilución. Para eso ahora hay equipos, hay drones en minas subterráneas donde tú puedes medir las cavidades y poder controlar exactamente cuánto ha sido la sobredilución y poder comparar contra tu dilución planeada. Eso, tú no sabes, el impacto puede generar valor o puede erosionar valor tremendamente. Y eso va a afectar la economía de la empresa. Entonces, en esos 4 puntos clave es creo que donde hay
tienen oportunidades las empresas mineras subterráneas. Y lo dejo ahí nomás. Perdón. Excelente, Richard, muchas gracias. Perdón, Sí, para terminar. Sí, dale, sí. me hablaste sobre las enfermedades ocupacionales. Mira, el tema de las enfermedades ocupacionales, sí. Yo tuve oportunidad de ir a una mina Algamarca hace 45 años, de practicante, de trabajador. Y fíjate, en ese tiempo no había los EPPs con auditivos, se tapaban solamente con algodón. Y una máscara también de respirador era bastante precario, ¿no? Ahora creo que en todo lo que es mediana minería eso ha mejorado bastante y tenemos el tema de ahora del uso de los yumbos hidráulicos, están un poco alejados, eso ha ayudado bastante en lo que es la mediana minería y gran minería. Pero eso todavía persiste en lo que es la pequeña minería y minería artesanal. Todavía estamos con las máquinas Yacle y hay sí mucha polución. El tema de la ventilación, ese sigue siendo un problema. Entonces, es un problema especialmente para la pequeña minería y minería artesanal que hay que seguir trabajando. Pero en lo que es mediana minería o gran minería, yo creo que hemos avanzado mucho. Ahora hay el control, no solamente en seguridad, se gestiona también la salud. Y si hay el monitoreo anual, ¿no? Para cada trabajador. Yo creo pero sí nos falta trabajar todavía, nos falta trabajar bastante en lo que es la pequeña minería y minería artesanal. Eso es lo que te podría decir. Muchas gracias por tus comentarios. Nos está ganando el tiempo, pero una tercera pregunta a nuestros participantes, panelistas, y ahora quería preguntarles, ustedes saben que en la minería pues ahora actualmente no basta con el recurso, no basta con la tecnología, sino el tema de gestión es un tema que es clave, ¿no? Y entonces ahí va mi tercera pregunta a los panelistas, ¿no? Sobre el tema, ¿por qué es importante estos indicadores de gestión? ¿Cuáles serían estos nuevos indicadores en esta época moderna de la minería subterránea, ¿no? Y seguramente también ahí comentamos sobre tal vez la dificultad para conseguir la información relevante, los datos relevante, que hay mucha data, pero cómo hacerlas efectivas para tener buenos indicadores. Entonces empezaríamos, ahora quiero empezar con Santiago, ¿no? Con Santiago, que primero nos comente sobre esta. Santiago, te pide brevedad, vamos a tener que bajar a unos 2 minutos nomás o 3 minutos máximo porque nos van a la hora. Santiago, adelante. Adelante. Un minuto, Voy perfecto. a empezar con lo que todos saben. Lo que no se puede medir no se mejora. Pero ya lo mencioné. Lo que mides, tienes que saber qué cosa mides, cuándo lo mides, cómo lo mides. La base de datos es cómo lo manejas la base de datos y qué es lo que quieres. Abundancia no significa calidad. Y es algo que muchas veces cometemos errores. Tampoco automatización en mina subterránea no significa resultados, siempre y cuando no sabes cómo manejar la automatización. Estaba conversando con un compañero con respecto a una implementación de un sistema dispatch en una operación y bueno, por la experiencia se acercó y dijo, Santiago, me están pidiendo todo esto, ¿cómo lo gestiono? Y una de las cosas que vi en los reportes es que había mucha redundancia en la información, por alguna razón redundancia en la información y no se estaba enfocando en cosas que podrías marcar la diferencia en su operación. Yo creo que hay que tener claro, te dije en un minuto, yo creo que hay que tener claro qué es lo que queremos medir, pero eso está en función a qué es lo que queremos mejorar. Y enfocarnos en eso y lo demás seguramente como KPIs generales y cuando los necesites, comiences a trabajar en ello. Gracias, Santiago. Gracias, excelente. Wilgen, también la misma pregunta sobre los indicadores de gestión. ¿Cuáles son relevantes, crees tú? ¿Por qué es importante estos indicadores? Mira, solamente para complementar un poquito y tal vez aprovechando el conversatorio, compartiendo experiencias, voy a permitir un minuto para complementar lo que dijo Santiago y Richard, porque en general yo pienso que esto va a beneficiar como una idea de un conocimiento general, ¿no? Con respecto a lo de supervisión, por ejemplo, en Australia, los ingenieros de minas, por decirles, no están expuestos a trabajar directamente en las operaciones mineras el 100% de su tiempo, ¿no? La supervisión es hecha básicamente por gente práctica que viene de mucha experiencia y son empoderados
para poder supervisar y hacer un seguimiento de esas actividades. El ingeniero de minas obviamente hace más planeamiento técnico, estratégico y va a las operaciones simplemente a controlar, a gestionar, ¿no? Ese es un elemento ahí, que es una diferencia fortísima con lo que hacemos en Perú, que generalmente el ingeniero de minas es evaluado porque entra a las 6 de la mañana y sale a las 6 de la tarde, ¿no? Eso para complementar qué está pasando acá con la supervisión de minerías subterráneas. Después, para comentar un poquito lo que dijo Richard de lo que llama de reservas. Acá tenemos estándares muy basados en los York Codes y en Canadá es similar con el NI 4301. Los estándares se basan pues en definiciones muy claras de lo que se llama reservas, que viene a ser lo que es medido e indicado, ¿no? Esto viene a ser firmado por un competent person o un qualified person y es muy difícil que se pueda extender esta clasificación a áreas o tonelaje que podría haber sido, digamos, una subestándar, ¿no? O que no haya tenido esa validación. Entonces los reportes técnicos tratan de ser muy precisos, de manera de que los pasos que sigan puedan ser, digamos, validados, ¿no? O sea, de ahí viene el diseño con reservas que son básicamente casi al 95% aseguradas y de ahí vienen los secuenciamientos, ¿no? Eso era para complementar un poquito los temas que hemos hablado, tanto con Santiago y con Richard. Ahora, con respecto a gestión, acá es mucho, se utiliza lo que esa tendencia es lo que no se mide, lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se gestiona, ¿no? Creo que fue un americano. Entonces, todos los KPIs es fundamental, ¿no? Todo lo que es KPIs es prioridad para nosotros, o sea, de manera, dependiendo del nivel de la operación, puede ser desde un scorecard o que simplemente KPIs reportados periódicamente, y entonces puede hacerlo en días, semanas, guardias, etc. Y lo que está más avanzado, pues los dashboards, ¿no? Que son KPIs en vida real, ¿no? ¿Qué está pasando en la operación? Lo tienes al minuto en una sala de control, lo que está pasando en la mina, qué tonelaje es importante, manejo de KPI, ¿no? Eso es fundamental. O sea, puedes tomar decisiones inmediatamente, ¿no? Y al final el guardia tienes la información básicamente inmediata en tu computador, en pantallas, que puedes tomar decisiones a dónde diriges el equipo, ¿no? Después la adherencia al plan que mencionó también Richard es vital porque te permite pues optimizar la operación minera, te permite cumplir los objetivos de desarrollo y de minado de manera que optimices la operación minera, ¿no? Si no te adhieres al plan, un contratista, por ejemplo, puede desarrollar 500 metros al mes. Tú estabas pidiendo 480, pero ¿en qué zonas están elaboradas, ¿no? ¿En dónde se ha desarrollado? Un planeamiento nunca va a trabajar, pues, si es que simplemente se van a las zonas más fáciles, ¿no? De mineral y dejan las labores de preparación y no atacan esas labores, ¿no? Se va desfasando todo el secuenciamiento, todas las actividades que siguen, el bombeo, la distribución eléctrica, las zonas de ventilación. Si has atacado zonas que simplemente por la facilidad de llegar a avance y reportar el metraje es excelente, pero a la hora de la hora eso no has podido preparar la mina en zonas que han debido ser relevantes para que los siguientes pasos se implementen y puedan trabajar con cierta facilidad, ¿no? O eficientemente, ¿no? O sea, la adherencia al plan es fundamental. Lo que sí veo en Perú, y eso sí es una crítica, es que la presión es tan fuerte que los KPI están manejados por metraje simplemente, pero no en el lugar adecuado, ¿no? Y eso es un impacto terrible en el schedule y pone mucha más presión en la operación, porque está desarrollando áreas que no debería haber desarrollado, ¿no? Y toda la secuencia de actividades que van a ser implementadas para poder facilitar una mejor productividad o una mejor producción no se cumplen o se cumplen muy tarde, ¿no? Y eso no es efectivo, ¿no? Otra identificación de cuellos de botellas,
cómo puedes hacer un seguimiento y la toma de decisiones y la mejora continua. La mejora continua es un tema fundamental, ¿no? Nuestros ingenieros básicamente buscan actividades que puedan ser mejoradas con procesos, con estándares, con detalles técnicos, ¿no? No es un cumplimiento obligatorio que tengamos que estar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde en las operaciones, ¿no? Tenemos mandos medios empoderados, ¿no? Y otro tema es, hay mejor comunicación, ¿no? Yo creo que eso serían, digamos, al haber mejor comunicación, pues se facilita la gestión, ¿no? O sea, no hay tanto verticalidad, es una relación de trabajo más horizontal que te permite mejorar la comunicación y te permite una mejor interacción y ser, buscar oportunidades, ¿no? Sin ser posiblemente visto erradamente, ¿no? Eso nos ayuda, culturalmente nos ayuda a poder identificar muy rápidamente como equipos oportunidades y mejoras, ¿no? Yo creo que eso en general es lo que te podría comentar, Fernando. Gracias, Wilger, muy amable. Richard, tu comentario sobre los indicadores de gestión y su importancia en la minera subterránea. Ok, Muy breve, Fernando, Richard, porque nos estamos quedando cortos de tiempo. ya, sí, ya, fíjate, al principio yo le hablaba dos palabras claves: conectividad y visibilidad de los equipos y personas. Ese es uno de los grandes problemas que tiene la minería subterránea en comparación con los de tajo abierto, ¿no? Entonces, y ahora se escucha de que se está tratando de implementar el dispatch subterráneo, ¿no? Yo creo que eso va a ayudar, pero uno de los problemas, ahí habló Wilgen de Quellaveco, pero Quellaveco está tajo abierto, ¿verdad? Tiene un sistema integrado, mucho más bien, pero el problema en minas subterránea es cómo la tecnología, cómo sacas provecho a la tecnología. Entonces, ahí hay, para mí, unos pilares que debe trabajarse bien en lo que es minería subterránea. No es suficiente la tecnología, ¿ya? La tecnología por sí sola no es suficiente. La persona tiene que ser una persona competente que conozca los procesos de toda la cadena de valor. O sea, en este pilar, en esta mesa que tiene 3 pilares, para mí es clave la tecnología, es clave entender cada uno de los procesos de toda la cadena de valor, y la persona. La persona tiene que estar capacitada porque la cantidad de datos que ahora hay es bastante, pero tiene que haber una persona que sepa tomar las decisiones en forma correcta y pueda enrumbar algún proceso o alguna actividad. Eso para mí es clave, ¿no? Y eso es lo que podría decir cómo podríamos mejorar, cuál es el impacto de los indicadores de gestión. Y creo que en ese tema es donde nosotros, en este programa de gestión integrada de operación de minería subterránea, vamos a verlo con bastante detalle a partir del mediados de julio. Así que los invitamos a que puedan inscribirse a este programa. Gracias, Fernando. Richard. Gracias, Richard. Y justamente para un poco comentar a los asistentes cómo ha sido, este va a ser el segundo programa de gestión integrada de operaciones subterráneas, y ya ha habido un primer programa muy exitoso el año pasado. Y nos gustaría que un poco Santiago González nos comente o presente algunos testimonios de los que participantes del año pasado, para que puedan de alguna manera incentivar pues, a los nuevos participantes sobre la importancia de este curso. Deseo la palabra, Santiago. Tu micro, por favor, tu micro. Muchas gracias, Fernando. En realidad, para mí, esta parte estaba esperando con mucha emoción, porque una de las cosas que ha sucedido o sucede es que aún tengo contacto con algunos participantes en el primer curso, y muestran pues su ímpetu y su alegría de que han aplicado cosas que hemos hecho. Ahí creo que, no sé si Flora o Violeta me ayudan a colocar
quiero compartir con ustedes, los asistentes. Creo que tengo 2, 3 testimonios, pero por Sí. tema de tiempo voy a presentar Si lo que queríamos podamos. presentar uno por razones de tiempo. A ver, por favor, Sí, Flora. a ver, por favor, en control. No está el volumen, Flora. Un momento. Hola a todos, mi nombre es Carlos Uy. Bueno, soy un profesional de amplia trayectoria en servicios especializados para la actividad. Actualmente soy gerente de la Dirección de Ingeniería de Pobreza Pública y durante mucho tiempo he confiado plenamente en mi experiencia operativa, así como en la gestión directa que he tenido con grandes equipos, procesos y recursos a lo largo de la experiencia que tengo. Sin embargo, para seguir creciendo y liderar con mayor impacto, una visión más estratégica. Fue entonces cuando decidí llevar el programa de gestión integrada de comunicación a sus ciudadanos expertos. Esto me ha permitido integrar una práctica 360 al negocio de también aprender a tomar decisiones basadas, no solo en la parte productiva, de la eficiencia productiva, sino también en la generación de valor sostenible que puede tener este negocio. Más enriquecedor aún ha sido el intercambio que hemos tenido entre colegas de distintas disciplinas en un espacio de confianza y cordialidad que ha sido bien liderado por Kevins. Considero que este programa ha sido una gran inversión para mí y que realmente poquito para los colegas del sector minería que están interesados en este tipo de cosas. Gracias, Flora. Para comentarles un poco a los asistentes, el curso tiene varios pilares, un pilar muy técnico en la parte de planeamiento, operaciones, un pilar blando que habla del tema de las habilidades blandas, un pilar financiero. Pero todo esto finalmente va a tener que ser aplicado o empleado en lo que llamamos el caso de negocio. ¿Qué cosa es caso de negocio? Prácticamente es la parte del curso, el taller que está a mi cargo, es presentar una mejora de su operación o una operación que ustedes creen que consideren que tienen sobre la mesa. ¿Qué cosas tenemos que ver? Tenemos que ver un tema de oportunidades, y si existe un tema no solo de oportunidades, si es viable, no solo desde el punto de vista económico, sino de todas las aristas, social. Justo había hablado en el tema del tipo de gestión de cambio para introducir una nueva tecnología. En realidad no solo nueva tecnología, también una nueva práctica o un nuevo proceso. En este caso, todo eso se involucra en el tema de lo que es el caso de negocio. ¿Cómo lo está bosquejado este caso de negocio, este taller? Es que al principio tiene que bosquejar un resumen de lo que creen hacer, se revisa y comenzamos a trabajar en el caso de negocio. Tiene que ser un trabajo real, con datos reales, con números reales. Por eso hablé mucho de la base de datos y demás. ¿Qué cosa hacemos en la parte dura de esto? Hacemos lo que es un modelo para poder el caso base, y después del modelo hacemos lo que es el caso optimizado. Lo ideal finalmente es llegar a un NPV, pero no hacemos eso, hacemos un modelo estocástico, un modelo determinístico que lo aplicamos y después vamos a llegar a un modelo estocástico con un porcentaje de probabilidad de éxito. Ahora, todo esto suena que es muy corto, pero en realidad todo este proceso es bastante largo. Yo he tenido en realidad la satisfacción de poder aplicar esto en mi experiencia, y he podido trasladarlo esto también al grupo que hemos tenido la oportunidad anterior. Hemos hecho varios trabajos interesantes. Uno de ellos es el dispatch. Ahora, si bien es cierto, como dispatch ya está bien marketeado, un dispatch subterráneo, que es bueno, pero existe un tema económico ahí. El dispatch no funciona en todas las minas subterráneas porque existe un punto de equilibrio que está en función a la cantidad de equipos que ustedes van a aplicar, porque finalmente es un tema de CAPEX por el beneficio.
Si tienes una mina muy pequeña o una cierta cantidad de equipos y le aplicas dispatch, no te va a generar rentabilidad. Sí, vas a generar mejoras, pero no te va a generar el valor. O sea, por el dólar que has aplicado como capital no te va a dar el valor como quieres. Sí, vas a optimizar, pero la cantidad del CAP que es tan alto que no sacas beneficio. Cosas como esas, también hemos hecho el tema de, en este caso, de cambiar de tipo de carguillo de un convencional a diferentes tipos de equipos de scoops, de diferentes yardas, aplicando diferentes factores, que eso no solamente la parte de cambiar productividad a productividad, sino en qué cambia el tema de perforación, cambia el tema de sostenimiento, el tema de ventilación, y todo eso ponerlo en un modelo que finalmente muchos de los alumnos, algunos, como sabrán, pues no todo el nivel del Excel y estos tipos de modelos económicos es homogéneo. Entonces hemos tratado de equilibrar a todos los grupos y en algún momento hay algunos, créeme que hay algunos compañeros suyos que han llegado a un nivel de entendimiento de este modelo bastante impresionante. Yo les invito a los que están acá en la audiencia que se inscriban. La inversión no es una inversión altísima, es una inversión accesible, pero cuando se inscriben tratan de atender todos los cursos y cuando lleguen al curso de caso de negocio es donde tienen que aplicar exactamente todos los que han estudiado antes, porque hay un tema de lo que le llama gestión de cambio, hay un tema también, tema blando, cómo implementas lo que quieres cambiar, qué cosas estás planteando, vas a contratar gente, no vas a contratar gente, tienes que pensar en todas esas cosas, factores que deberías pensar para poder ser exitoso en tu operación. Yo les invito y los espero ver pronto y conversar y seguramente ser contactos en el futuro y conversar después de acá unos meses, decir qué tan bien han aplicado ese proyecto en sus operaciones y qué tan exitoso fue cuando lo aplicaron. Gracias, Santiago, muy amable. Sí, perdón, quería, digamos, seguir la línea que Santiago está diciendo de invitar a todos a participar en el programa. Y tenemos una noticia muy importante para todos aquellos que se inscriban hoy día, bueno, quienes están ustedes asistiendo hoy día. Van a tener un descuento del 30% que va a ser pagadero en cómodas cuotas en 6 meses. Entonces, el área de marketing que aquí está presente, les va a pasar los papeles. Y también hay una encuesta, ¿verdad, Alfonso, para completar? Así es, sí, para que Yair nos la comparta, le pasé el enlace, ahí Buenas noches, lo puede ya, compartir en el chat, ajá. buenas noches, ya está compartido en el chat, pueden llenar la encuesta, les agradeceríamos mucho. Entonces nos tomamos unos minutos para que puedan compartir la información, sus datos, para nosotros poder, digamos, proseguir este intercambio de opiniones y recoger sus dudas eventualmente o aclarar algún tema que no haya quedado muy claro en esta reunión tan interesante en la discusión técnica. Muchas gracias. De repente, Fernando, ¿quieres cerrar? Sí, gracias, Flora. Bueno, un poco para resumir los excelentes comentarios de Wilhelm, Santiago y Richard. Ellos nos hablaron de los desafíos principales que tiene la mina subterránea. Ahí Wilhelm resaltó la importancia y el desafío tecnológico que se tiene para el futuro en la mina subterránea. Santiago comentó sobre este desafío, que sigue siendo un desafío, pues el costo alto en la mina subterránea, ¿no? Hay que combatirla de alguna manera, y Richard mencionó pues sobre este nuevo concepto, ¿no?, de conectividad y visibilidad, ¿no?, que es un desafío nuevo, pues, que cuando uno compara con los tajos abiertos, ¿no? Se habló también de las oportunidades de mejora, ¿no? Ahí Wilhelm nos habló de importancia de identificar cuellos de botellas, tiempos más cortos. Cuando uno encuentra cuellos de botella, pues hay que hacer después los proyectos para mejorar esos cuellos de botella y mejorar el valor de la empresa, ¿no? Santiago nos comentó sobre la importancia de tener procedimientos y estándares en la minera subterránea, cualquiera sea el tamaño, y Richard nos habló pues del desafío que hay en las vetas angostas, básicamente, ¿no? Creo que ha sido un poco la conclusión de este seminario, y pues todos comentaron sobre la importancia de la gestión también. Bueno, eso ha sido todo mi parte. Agradecer a la persona de Wilhelm, de Santiago y Richard, y también de mi parte invitarlos pues al nuevo programa de gestión de operaciones subterráneas. Muchas gracias por su participación, muy amables.
Ok, muchas gracias. Un aplauso para nuestros expositores. ¿Tiene una pregunta, creo? ¿O tiene Victoria? ¿Hay una pregunta? Ah, sí. No hay ninguna, yo hice todas, no tengo más. Ya. Muchas gracias, Fernando. Muy Gracias a excelente todos. moderación. Santiago, Jesús, excelente panelista, Flora y todo el equipo de Jerez. Muchas gracias por todo su soporte. Excelente. Muy Ah. bien. Y en el Muchas tiempo Nos gracias. mantenemos en contacto, muchachos. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Flora. Sí, estamos en sí. Gracias. contacto. Nos vemos. Santiago. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.